Hola, mi nombre es Jaime García, soy cardiólogo pediatra. Primero que nada, esperando que estén bien en sus casas. Y el objetivo del video es responder algunas preguntas que me han hecho los papás con respecto a sus hijos que tienen cardiopatías congénitas y con la pandemia que tenemos ahorita del coronavirus. Una de ellas es si los niños es cierto que no se contagian de coronavirus. No, esto es falso. Los niños sí se pueden contagiar de coronavirus igual que un adulto. La diferencia es que los casos son menores. Estamos hablando de 100 casos, 5, 10 máximo van a ser niños. Y afortunadamente los síntomas en niños son menores. 95% de ellos van a tener síntomas muy leves. Solamente algunos de ellos van a llegar a requerir hospitalización o tener necesidad de entrar a cuidados intensivos. Y generalmente se ha visto que son los niños que tienen un rango entre 0 a 5 años. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿cuáles son los síntomas que puede tener un niño con coronavirus? Bueno, vamos a empezar que puede ser fiebre. Vamos a tener también síntomas respiratorios y gastrointestinales. Dentro de los respiratorios vamos a tener datos desde una tos seca, dolor de garganta, podemos tener bronquitis, puede llegar neumonía o algo más complicado que es un síndrome de estrés respiratorio agudo. Dentro de los síntomas gastrointestinales podemos tener dolor abdominal, podemos tener náuseas, vómitos o diarrea. Podemos también tener dolor de cabeza importante. Podemos tener falta de olfato o de gusto. Podemos tener datos de coagulopatía, neurológicos y claro, podemos tener datos del corazón, que son principalmente miocarditis y arritmias. En esto sí quisiera yo hacer un hincapié en cuanto a la miocarditis, que es una inflamación del corazón. ¿Cuál es la causa de esta miocarditis? Bueno, hay dos teorías, principalmente que una de ellas sea la disminución de oxigenación puede causar un estrés oxidativo en las células del corazón y hace que se inflame. Y la otra es que hay una enzima convertidora de angiotensina que puede facilitar la entrada del virus dentro de la célula. También podemos tener datos más complejos como falla multiorgánica y que esto nos puede llevar también a la muerte. Entonces es importante tener todas las medidas de precaución con los niños. Y ahí va el siguiente punto. ¿Cómo se contagia un niño de coronavirus? Bueno, igual que un adulto, por gotitas de aerosol, que puede ser por una expectoración, una tos o por contacto. Los niños son muy dados a tener contacto con superficies y puede la superficie albergar el virus entre 4 hasta 72 horas, dependiendo del tipo de superficie. Pero los niños, ¿qué hacen? Agarran la superficie y se llevan las manos a nariz o a ojos, ¿verdad? Y ahí puede ser una entrada de la infección hacia el niño. Es muy importante que papá y mamá que tienen niños con cardiopatías congénitas tengan mucho cuidado con ellos. No recibir visitas, papás o mamá que tengan que ir a trabajar, solamente hacer las salidas más elementales, por ejemplo, ir por medicamentos o ir por alimentos. La otra pregunta que me hacen es, si un niño con cardiopatía congénita tiene más riesgo de infectarse que un niño que no tiene problemas de corazón, el riesgo es el mismo, solamente que el niño que tiene problemas de corazón puede ser más vulnerable a tener datos clínicos más severos. Y dentro tenemos un grupo de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos niños? Bueno, principalmente aquí hay niños menores de un año que pueden tener una cardiopatía congénita que no ha sido operada, que está en espera de cirugía o de cateterismo o que requiere algún medicamento. Aquellos niños con falla cardíaca que están con tratamiento con medicamentos o que tienen disfunción del ventrículo izquierdo. También las miocardiopatías son factores de riesgo, por ejemplo, miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, displasia ritmogénica ventrículo derecho o en adolescentes tener una miocardiopatía tipo Takotsubo. En niños o adolescentes que tienen cirugías, por ejemplo, tipo coartación aórtica, también pueden tener hipertensión arterial residual, también ese es un factor de riesgo. Niños con hipertensión arterial pulmonar o que estén saturando bajo el 85% o con cardiopatías congénitas complejas, por ejemplo aquellas con fisiología univentricular o que han sido llevadas a cirugías de Glenn o de Fontan. También hay que mencionar niños adolescentes con cardiopatías congénitas que tienen hipertensión o tienen obesidad o con un síndrome metabólico. Niños trasplantados es un tema muy especial porque son niños con mayor vulnerabilidad a tener o con mayor riesgo de tener un coronavirus.
Aquellos niños que tengan también comorbilidades, por ejemplo, que se acompañen con diabetes o con problemas neurológicos, colopatías, también son factores de riesgos. Niños con inmunosupresión o que estén recibiendo algún inmunosupresor. También tenemos niños que pueden ser, que tengan trisomía 21, síndrome de Down, que pueden alterar ahí el sistema inmune, niños con lesión del cromosoma 22q11 o aquellos niños que tienen un isomerismo, por ejemplo el dextroisomerismo es más dado a tener falta de vaso o un vaso que esté funcionando de forma anómala. También aquellos niños que tuvieran unas anomalías en las coronarias, que tuvieran un aneurisma por Kawasaki o que en cirugías fueron manipuladas coronarias, por ejemplo, en una enfermedad de capa o síndrome de capa o en cirugías por transposición de grandes vasos en insuficiencia arterial que se tuvo que maniobrar con las coronarias. Bueno, otra pregunta que me hacen es, las señoras que tienen una cardiopatía congénita y están embarazadas corren mayor riesgo. Sí, de hecho, una mujer embarazada con cardiopatía congénita ya están dentro de la población vulnerable y ellos tienen que tener mucho cuidado, sobre todo tienen un aislamiento de 12 semanas, 3 meses, evitar contacto con personas que tengan la enfermedad y sobre todo aquellas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, de las que hemos platicado, que tienen saturaciones bajas, que tienen fisiología univentricular, hipertensión pulmonar, o que tienen un defecto en alguna de las válvulas, también son más propensas a ser del grupo vulnerable. Me preguntan señoras, bueno, tengo COVID, mi bebé puede tener COVID, no se ha visto hasta este momento que haya una transmisión vertical, es decir, que mamá que tenga COVID lo transmita al bebé. Hemos tenido bebés hasta 30 horas que han tenido, que se ha detectado el coronavirus, pero no se ha detectado que sea por vía vertical, es decir, por vía del parto o vía cesárea. Y la otra pregunta es, ¿puedo dar lactancia? Sí. No se ha visto tampoco que el virus esté presente en la leche materna, pero si los síntomas son leves o no hay síntomas, hay que utilizar todos los cuidados respiratorios, tener mucho cuidado con el contacto, tener mucha limpieza al momento de la lactancia materna. Si vemos que hay datos más entre moderados a graves, lo ideal es que no se dé lactancia materna, que se extraiga la leche y se le da al niño por medio de un biberón o que no esté en contacto con el bebé. Otra pregunta que me hacen son sobre las vacunas. No hay hasta este momento una indicación que se suspenda la cartilla de vacunación. Hay que seguir aplicando las vacunas conforme al esquema de cada país. Los medicamentos de corazón, ¿es necesario suspenderlos? No. Por ahí se tenía alguna duda sobre medicamentos como los bloqueadores de receptores de angiotensina. Estamos hablando de medicamentos como los Sartán o medicamentos como los IECA, que estamos hablando como Captopril, Nalapril, que habían tenido alguna controversia en un momento dado. Bueno, no está comprobado que tenga una interacción cuando se tiene coronavirus, entonces hay que seguir con los medicamentos, con la aspirina, que es un medicamento que contraindicamos en ocasiones cuando tenemos varicela. Bueno, en este caso no hay tampoco datos que tengan que contraindicar y es necesario que los niños que tienen fístulas o están con cirugías de Glenn-Fontan sigan tomando la aspirina. Dentro de otras preguntas que me hacían los papás sobre las consultas, hay que poner una balanza, ¿verdad? Riesgo-beneficio. Si son niños que están yendo a consulta cada año de seguimiento, de control, yo creo que el que pase 1, 2, 3 meses que no vayan a una consulta, no pasa nada. Si ellos ven o tienen contacto sobre todo con su cardiólogo, hay que preguntarles si se pueden esperar para tener la siguiente consulta, ya que los lugares, los hospitales o clínicas públicas pueden albergar gran cantidad de pacientes y lo que está tratando de evitar ahorita es que haya pues aglomeramiento y sobre todo hacer lo que es distanciamiento social. Si el niño es un recién nacido y se detecta un soplo, bueno, no podemos evitar en este caso la valoración. Los niños
sabemos que las cardiopatías congénitas no se pueden esperar en algunos casos. Bueno, hay que ir, pero siempre con todas las medidas. Cuidar que los papás traigan cubrebocas, solamente un acompañante de preferencia, y el lavado de manos que tengan los papás. Y aquellos niños que tengan algún dato o que necesiten la valoración arriba de un año con cardiopatías, bueno, ellos también hay que colocarles una mascarilla. Niños menores de un año no se recomienda la mascarilla. Bueno, yo espero que estas preguntas les hayan respondido algunas dudas que tienen los papás, y estaremos haciendo otro video sobre Kawasaki, que ha sido un tema controversial en los últimos días, y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.